Bienvenidos a su clase en vivo número 1 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos temas del núcleo temático 1 y 2. En cuanto al núcleo temático 1 y 2, veremos el principio de la escasez, que interpreta las teorías y principios de la ciencia económica. En cuanto al núcleo temático 2, comprende los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuáles son los temas específicos de estudios tanto del núcleo temático 1 y 2? En cuanto al núcleo temático 1, el principio de la escasez y el problema económico. Luego, en el núcleo temático 2, la frontera de posibilidades de producción, conceptos, tipo de eficiencia, el costo de oportunidad. Y también veremos el circuito económico. ¿Qué podemos decir nosotros de la economía? Pues, en un principio, la economía forma parte, pues, de las ciencias sociales, pues, cuyo ámbito de interés, vamos a decirlo así, o de estudio, es la sociedad, cómo ésta se organiza para satisfacer las diferentes necesidades, bien sean materiales, inmateriales. Desde el punto de vista, pues, por supuesto, en función de la economía, pues, desde el punto de vista del consumo, bien sea a través del ciclo de la producción, la distribución, el intercambio de bienes, que por supuesto estos diferentes modos de concebir o organizar la sociedad desde el punto de vista de cómo puede satisfacer las necesidades ilimitadas y en constante crecimiento de la población con unos recursos que son escasos y que por supuesto cada sociedad requiere. Estos recursos, desde el punto de vista de su escasez, eh, se puede decir que no todas las sociedades tienen todos los recursos, están desigualmente distribuidos estos recursos. Por eso que las sociedades necesitan unas de las otras. Entonces, de allí que se plantean diferentes estrategias de cómo satisfacer la mayor cantidad de esas necesidades ilimitadas o demanda, pues, a partir de qué, de un número finito de bienes que pueden ser tangibles e intangibles como los servicios. Entonces, de allí que la economía es una ciencia que entonces, que en relación con otras ciencias sociales, van a ayudar a comprender esas diferentes dinámicas de la sociedad. Entonces, unas se interrelacionan con otras. Es algo multidisciplinario y eso data, pues, por supuesto, desde la comprensión de esta, vamos a llamarla así, de esta problemática, que no es más que satisfacer las necesidades en constante crecimiento con unos recursos limitados. Entonces, desde la antigüedad se ha intentado comprender los procesos de producción y consumo de las sociedades, un problema que data de hace mucho tiempo, pues. Entonces, se trata de aspirar a un ideal de repartición y gerencia de esos recursos. De ahí entonces que diversas áreas de estudio han buscado la manera, desde el punto de vista de la disciplina, como el derecho, desde el punto de vista de la correcta administración, de los recursos de la administración, a través de diferentes ciencias, pues todas convergen unas con otras. Pero en sí, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía como ciencia? No es más, pues el llamado problema económico, que a su vez está ligado al principio de la escasez, que es satisfacer esas necesidades en constante crecimiento
y con unos recursos que son limitados. Entonces, una definición puntual por ejemplo, de la Real Academia Española dice que este, desde el punto de vista general, pues la economía trata de administrar de manera eficaz y razonable los bienes y que esos conjuntos de bienes y actividades que se realizan, integran la riqueza de una colectividad o un individuo. Entonces, de allí que la economía como ciencia, pues, aplica una serie de métodos propios y comunes a toda ciencia, métodos como el método inductivo, el deductivo, métodos propios como el estático, el dinámico, que hacen, por supuesto, más eficaces para entender y comprender a través de esa vía, de esos métodos, eh, comprender ese problema económico. Pero de allí entonces surgen diferentes leyes, las denominadas leyes económicas. Y de allí entonces podemos decir que la economía pues cumple esos tres requisitos: un objeto de estudio, que es el problema económico, el método o vías para llegar al entendimiento y comprensión del problema económico, y por supuesto que se pueda predecir y formular leyes, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, la ley de los rendimientos crecientes y decrecientes, que son leyes de entre varias que existen en la economía. Entonces, como cumple esas tres cosas, podemos decir que la economía es una ciencia y pertenece a la rama de las ciencias sociales. Entonces, lo básico, desde el punto de vista entonces de la economía, es ese principio de la escasez. Entonces, esta escasez podemos em, definirla, vamos a decirlo así, entenderla como la insuficiencia de recursos para satisfacer esas necesidades y deseos de los humanos. Y cómo los hombres a lo largo de la historia han buscado diferentes maneras, a través de su inventiva, de solventar esta limitez. Hoy día sabemos que a través, por supuesto, del comercio internacional, tratan entonces de compensarse unos con otros a través de las exportaciones y las importaciones de los bienes. Este, pero es interesante entender esa insuficiencia de recursos en función eh, de eh, de esas necesidades ilimitadas, pues en constante crecimiento. Sabemos que entonces los recursos son finitos, mientras que las necesidades son infinitas. Entonces, el hombre se tiene que plantear tres interrogantes para poder entender y solventar ese problema económico. ¿Cómo qué interrogante? Entonces, se pregunta, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Entonces, toda sociedad se debe plantear qué vamos a producir, qué bienes, qué servicios vamos a crear, en qué cantidad, cómo producir, o sea, qué recursos tenemos en este momento, qué técnicas vamos a utilizar, para quién producir, para el consumo interno, para el consumo externo. Entonces, ¿cómo se va a distribuir esa producción? Y de ahí también, entonces, hacerse esas interrogantes, toda sociedad, entonces tiene que ver qué miras, que el que producir está en función de nuestros gustos y preferencias, de nuestra cultura, en qué cantidad, entonces tenemos cómo producir, entonces qué recursos, qué técnicas, qué innovaciones. Tenemos parques industriales para poder producir esos bienes que ya se habían decidido en el que producir, tenemos los recursos, necesitamos del exterior para producirlos. Entonces, ¿para quién producir? Dedicar nuestro mayor esfuerzo para la producción interna o para la producción externa. Dependemos de las divisas extranjeras a través de la exportación para nosotros con esas divisas reproducirlas en el país y con ella poder comprar aquellos bienes que se venden en el exterior en función de divisas y entonces reactivar el aparato productivo interno o producir aquellos bienes que no tenemos o comprar la materia prima para complementar la nacional. Entonces, de ahí que se puede, entonces uno tiene que elegir al plantearse esto. Entonces, ¿cuál es, al elegir, pues, él determina una cosa, tiene que renunciar a otra. Entonces, este sacrificio no más que el costo de oportunidad. O sea, ¿a qué renunciamos por escoger otra opción? Todo el mundo a lo largo entonces de la historia tiene esas interrogantes y por supuesto plantearse ese costo de oportunidad. Y a su vez, por supuesto, los problemas que son comunes desde el pasado hasta nuestros días. Todos sabemos los problemas de la pérdida de valor del dinero, que no es más que la inflación, el desempleo, también la pobreza de algunos países, las asimetrías.
el estancamiento económico en un momento determinado que tiene una sociedad. Todo eso lo enfrenta diariamente el ser humano. También los problemas, hoy día muy importantes, los problemas del ecosistema, de la sostenibilidad, de la contaminación y por supuesto del calentamiento global y sus consecuencias como inundaciones, terremotos, sequías, etcétera. La economía hoy día pues busca, vamos a llamarlo así, organizar la producción y distribución para mejorar la eficiencia y la equidad, con precaución creciente desde el punto de vista de la distribución de esos recursos, de manera tal que, que, que no, tratar de no de disminuir, debe tratar de disminuir esas diferencias entre unas sociedades y otras. De allí la importancia entonces a lo largo de hoy día, un momento por favor, de hoy día, de que tratar vamos a decirlo así, de ir eliminando la producción tradicional, que es un modelo de producción, y sobre todo no solamente los modelos de producción existentes hoy, sino el consumo desmedido de la sociedad, que, que prioriza las variables macroeconómicas desde el punto de vista del crecimiento, un crecimiento rápido, acelerado y a muy bajo costo, que a menudo, por supuesto, compromete los recursos naturales, degrada el medio ambiente y compromete, por supuesto, el consumo futuro, el consumo de las futuras generaciones. De ahí entonces que hoy día es importante hablar de sostenibilidad o sustentabilidad desde el punto de vista de que de satisfacer esas necesidades. Ok, con esos recursos económicos, naturales, sociales, o sea, desde el punto de vista del talento humano, desde el punto de vista de esos recursos eh, minerales, vegetales, animales, pero por supuesto, tratando de no comprometer las capacidades, vamos a decirlo, futuras, pues, de las generaciones, para satisfacernos hoy, pero no pensar en el futuro. Entonces, de ahí que hay que tener una responsabilidad, vamos a llamarlo así, para evitar esos daños en el ecosistema desde el punto de vista de esas fuentes de energía utilizadas, fósiles que contaminan, esos métodos de producción que no son lo más idóneo, que es extraer los recursos, producirlos, consumirlos y desecharlos de una economía lineal a una economía circular, donde no solamente después del consumo, por ejemplo, primero extraer los recursos naturales originarios, producirlos, consumirlos y utilizar ese material que ya ha sido consumido, los materiales, de manera renovable, aplicando las 9 R y la importancia del reciclado, el rediseño de otros productos innovadores y que se puedan utilizar esos materiales como materia prima de otros procesos productivos posteriores. Entonces, uno de los mayores retos que enfrenta actualmente a la humanidad es tratar de vivir de manera, armónica con la naturaleza y crear un nuevo ser humano que por encima de pensar en el crecimiento económico, pues piense también en la calidad de vida de la población. Entonces, de allí que se debe pensar no solo en cubrir las necesidades básicas, que es muy importante, por supuesto, sino que debe incluir una mejora de los niveles de la sociedad desde el punto de vista de qué estamos haciendo con esos recursos, cómo estamos produciendo esos bienes y servicios, cómo estamos acumulando esa riqueza. Entonces hay que pensar cómo hemos alterado desde el punto de vista práctico los ecosistemas y las consecuencias que estamos arrastrando hoy día. Eso es ya cambiar ese modo de concebir el consumo, ese modo de concebir la producción. Eso es ya, porque estamos viendo las consecuencias. Entonces se necesita un espíritu ético, un espíritu que pensemos en el futuro. De ahí entonces que es muy importante abordar la importancia de la relación con otras ciencias, sobre todo hoy día,
con la ecología, la biología, la sociología, entre otras. Hoy por día podemos entonces este, pensar en ese dilema, pues, del crecimiento económico con la preservación del ambiente y la equidad social, para entonces no comprometer a nuestras generaciones futuras. De allí entonces que se debe pensar en erradicar esa economía tradicional que nos ha ocasionado, nos ha ocasionado esa producción industrial utilizada hoy día. Los costos ambientales son muy elevados, deforestación, contaminación. Y también hay que pensar en el agotamiento de los recursos, el uso intensivo de combustibles fósiles y materiales no renovables. Eso del consumo, un consumo elevado de productos que generalmente no es para satisfacer necesidades básicas, sino son bienes suntuarios. Entonces, el principio de la escasez hoy día está más vigente que nunca. Y el problema económico. Aquí tenemos algunos autores que exposan su forma de pensar, su criterio en cuanto al principio de la escasez en la economía. Aquí los tenemos. Otro tema que vamos a ver y afrontar este momento es, eh, eh, otro tema que vamos a ver este momento es la frontera de posibilidades de producción. Pero ¿qué es eso de la frontera de posibilidades de producción? Eso no es más que un modelo económico que representa que las cantidades máximas que se pueden producir en una economía en un momento determinado. Aquí tenemos entonces que esas cantidades máximas de bienes que puede producir la sociedad es en función de un momento determinado, es en función de los recursos que se tienen en ese momento y de cómo de manera eficiente se deben distribuir en las diferentes producciones de bienes. Esto es un modelo teórico, pero que es muy sencillo, pero nos abre las posibilidades de entender muchas otras cosas, como el costo de oportunidad, la eficiencia y la escasez, que son tres términos muy importantes en economía. Entonces, la escasez, el costo de oportunidad y la eficiencia. ¿Cómo tratar de distribuir de la mejor manera posible los recursos en la producción, en este caso de dos bienes, como un modelo, pues, abstracto y que nos pueda dar a entender a conceptos más complejos? Entonces, podemos aquí explicar de manera sencilla que una sociedad puede producir dos bienes. En este caso, armamento y alimentos en el eje Y, alimentos y armamentos en el eje X. En un eje de coordenadas podemos ir combinando diferentes combinaciones de puntos. Aquí tenemos que cuando se produce cero armamento, todos los recursos se destinan a producir 10 alimentos. Otro punto tenemos, otra combinación de recursos para producir una determinada cantidad de bienes es que produce 6 armamentos con esos recursos y 9 alimentos. Aquí tenemos otra relación de cantidades de productos, armamento y alimento. En este otro punto podemos observar 10 unidades de armamento y 7 de alimento. En otra oportunidad podemos ver que se produjeron 13 unidades de armamento y 4 de alimentos. Y en esta ocasión, en este momento determinado, todos los recursos se destinaron a producir armamento y ningún alimento. Cabe destacar que se pueden combinar, hacer diferentes combinaciones de bienes con los recursos limitados que se tienen en ese momento. Para nosotros hacer esto, tenemos ciertas condiciones. Una de esas es que los recursos no van a cambiar, que son los mismos, son finitos, y que esa es la combinación, estas son las combinaciones que se les llama combinaciones eficientes, porque o todo lo que esté dentro de la curva o frontera de posibilidades de producción, todas esas combinaciones
esta no está marcada, pero se pueden señalar porque están dentro de la frontera de posibilidad de producción, es cuando esa sociedad obtiene producto de la mejor manera eficiente, de la mejor manera posible y eficientemente, porque está combinando de la mejor manera posible sus recursos para producir dos bienes en ese momento determinado. Sea, todas las posibles combinaciones que estén dentro de esa curva frontera de posibilidad de producción se le llama combinaciones eficientes porque se están utilizando de la mejor manera posible, tanto para la producción de un bien como del otro. Otra cosa que podemos destacar que es que a medida que vamos cambiando las combinaciones de bienes, nos damos cuenta que, por ejemplo, se ha renunciado cantidades de alimentos para obtener más cantidades de armamento. Se está renunciando cantidades de alimentos para obtener más cantidades de armamento. Entonces, si nos damos cuenta, hasta que llega un momento determinado en que se renunció a todos los alimentos para producir armamento. Esto es según lo que necesite esa sociedad o lo que desee esa sociedad en el momento determinado. Entonces, pero algo importante que destacar es que se debe renunciar a alimentos para obtener mayor cantidad de armamento. ¿Y esto es por qué? Porque los recursos son limitados, no están entrando mayores recursos, sino que con los recursos que se tienen se pueden producir una cantidad determinada de bienes, de armamentos o de alimentos con esa cantidad determinada. Lo único que se tiene que renunciar a uno para obtener otro. Eso es lo que se llama el costo de oportunidad. Ajá, pero entonces hablamos de eficiencia, hablamos de costos de oportunidad, pero también hay otra cosa de que hablar. Nos damos cuenta que aquí hay dos puntos que están en ese eje de coordenadas. Nos damos cuenta de esta combinación 6-4. Esta combinación es posible en esa economía. Se pueden producir 6 armamentos y 4 alimentos. El problema está que todo esto que está aquí, de estos recursos, no se pueden producir, no los están utilizando. Entonces, nos damos cuenta que es un recurso ocioso que se pudiese producir más, aunque esta cantidad de bienes es posible, nos damos cuenta que no estamos utilizando de la manera más eficiente posible los otros bienes, los otros recursos para producir esos bienes. Esto se llama frontera de posibilidad de producción porque todo lo que está aquí, hasta aquí, pues, esas combinaciones pueden ser posibles. Ella es la frontera, de aquí para abajo. Son posibles estas combinaciones que estén aquí dentro de ella, pero no siempre son las más eficientes porque no se le está dando un uso adecuado a todos los recursos de la manera más eficiente, utilizándolos todos. Lo que determina esa manera de eficiencia son todos aquellos puntos que estén dentro de la combinación, dentro de la curva de la frontera de posibilidad de producción a través de sus diferentes combinaciones para obtenerla. Ah, pero entonces, ¿qué nos refleja este punto Z que está fuera? No dentro de la frontera de posibilidades de producción, sino que está fuera. O sea que se están produciendo, se quiere producir 13 unidades de armamento y 7 alimentos. Como es una combinación que está fuera de la frontera de posibilidades de producción, nos damos cuenta que esa combinación no puede ser posible porque no se cuenta con los recursos en ese momento determinado para obtenerla. O sea, aquí esto es una cosa que no es posible. Entonces, aquí se puede decir que estas combinaciones de puntos son eficientes. Esto se puede decir que es una combinación ineficiente porque se puede obtener, pero se está desperdiciando. Tenemos recursos ociosos. Se pudiese producir más, pues. Y aquí se le llamaría inalcanzable, porque no, esto es una combinación inalcanzable, porque no se cuenta con esos recursos, están fuera de la frontera de posibilidad de producción. Esto es algo inalcanzable. Aquí nos damos cuenta entonces, con otro ejemplo otra cantidad de producida, en este caso es alimento aquí son vestidos, que se obtiene la curva o frontera de posibilidad de producción. Lo que esté dentro de la curva es eficiente, lo que esté fuera de la curva es inalcanzable y lo que esté dentro es ineficiente. Se puede obtener estas combinaciones que estén dentro de la frontera, pero no se le están dando el mejor uso posible, se están manteniendo recursos ociosos, que no es la idea mantener recursos ociosos, sino de la manera más eficiente posible. Otra cosa muy importante que hay que destacar
Es el circuito económico, es otro tema. ¿Qué es eso del circuito económico? Es un modelo económico, al igual que la frontera de posibilidades de producción, que representa pues las diferentes transacciones de bienes y servicios que llevan a cabo pues los agentes económicos llamados empresas, familias y el Estado. Entonces, esos agentes económicos son los que forman parte de la sociedad y realizan estas diferentes acciones o transacciones. ¿Cómo se realizan esas diferentes acciones o transacciones? Bueno, se realizan a través de corrientes reales o monetarias. Las corrientes reales son aquellos intercambios entre estos sujetos económicos a través de bienes y servicios. Y las corrientes monetarias no son más que esos intercambios de esos sujetos económicos, llámese empresa, familia o Estado, a través de corrientes de dinero. De ahí entonces que podemos decir que hay un flujo real y un flujo monetario. Entonces, ese flujo real no es más, pues por supuesto, no es más que esas transacciones o movimientos de bienes y servicios o factores de producción, como recursos humanos, como capital, como recursos naturales. Y desde el punto de vista del flujo monetario, pues no son más que los pagos de salario, de rentas, de impuestos, de gasto por consumo, que permite que se dé ese intercambio. Entonces, cada flujo real lleva consigo un flujo monetario o viceversa. Tenemos entonces aquí un modelo de circuito económico en el que el motor dinamizador de esa economía, es un modelo capitalista, es la empresa, las familias y el gobierno. Estos tres son los diferentes sujetos económicos. Por ejemplo, las familias prestan su servicio al gobierno a través de diferentes instituciones de, que forman parte de las instituciones públicas, pues ministerios, eh, hospitales, instituciones de salud, instituciones de educación, instituciones de cobranza de impuestos o tributos, entre otros. Entonces, esas allí prestan una corriente real llamada, pues por supuesto, empleo. Y a su vez ellos llevan a las unidades familiares unas remuneraciones a través de los sueldos. Otro puede ser que las familias trabajen en las diferentes empresas y a su vez ellos llevan una corriente monetaria de dinero. Este prestan una corriente real por su servicio y las empresas también un flujo monetario con una contraposición o una corriente contrapuesta que es monetaria, que es el pago de sus sueldos y salarios. Pero a su vez también podemos darnos cuenta que las familias son consumidoras y en este caso no es una corriente monetaria que sale de las empresas, sino es una corriente real por los bienes o servicios que le ofrecen a las familias. Y por supuesto, también las empresas le prestan servicios o el gobierno a través de diferentes instituciones compra bienes y servicios, pues pizarras, inyectadoras, dependiendo del lugar que esté, computadoras, etcétera, para ser usadas en las diferentes instituciones públicas. De allí entonces que esa corriente de bienes que salen de las empresas productoras eso no es gratis, ellos deben transmitirle pues una corriente, ellos deben obtener las empresas por parte del gobierno y de las familias una corriente monetaria que es el pago por la compra de esos bienes y servicios por parte de las empresas y del gobierno. Otra forma también es que el gobierno le presta o le satisface las necesidades públicas como alumbrado, alcantarillado, puentes, etcétera, a las instituciones servicio, el servicio de agua el servicio no lleva hasta las empresas o hasta las familias, pues el agua. Ellos pagarían el servicio, pero eso lo hace esa prestación de bienes y servicios que hace el Estado, pues ella debe haber una contraprestación monetaria que no son más que los tributos que pagan las empresas y las unidades familiares al gobierno, bien sean tributos nacionales, municipales o estatales. Entonces, de allí que nos damos cuenta que siempre que hay una contraprestación o una corriente real de bienes y servicios en la relación de los diferentes sujetos económicos, debe haber entonces una contraprestación monetaria a través de un pago. Pero esto no se queda así.
Ellos tres se relacionan con la formación de capital, con la formación de ahorro y también su relación con el extranjero. ¿Cómo se relaciona a través del extranjero? El gobierno a través de sus diferentes instituciones, pues y las unidades familiares y las empresas, pues ellos exportan e importan. Cuando usted compra en Chain, cuando usted compra en Amazon, está importando. Entonces, es de ahí que el extranjero, pues, les provee unos bienes y servicios y usted debe tener una contraprestación monetaria a través de divisas, para el extranjero. O cuando vale ese dinero, pues ellos hacen una transferencia de bienes y usted hace una transferencia de dinero. Entonces, los gobiernos, a través de sus diferentes instituciones y las empresas también pueden comprar materia prima o algún bien al extranjero y, por supuesto, hay una contraprestación monetaria o viceversa. En el extranjero pueden comprar cosas a las empresas y desde ese punto de vista, pues pagarle a las empresas. O sea que la cosa también se puede dar contraria. Entonces, de ahí la importancia de esa balanza comercial que está formada por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, la balanza comercial no es más que una cuenta de la balanza de pago en la cual se registra, como he dicho, un registro contable que registra todas las salidas y entradas de dinero o bienes y servicios en la economía de un país. Siempre es provechoso que esa balanza comercial sea positiva, donde más entre dinero o que entre exportación por la vía de la exportación, entre más dinero que el que salga por la vía de la importación, porque eso trae consigo entonces un déficit en balanza comercial, porque entonces es más el dinero que sale cuando se está importando que el dinero que entra. Y la importancia de qué es lo que se trae. Si por lo menos una materia prima para el sector productivo, pues no está tan mal porque se va a reactivar el aparato productivo, se va a producir más, va a emplear a alguien. Pero si es para comprar bienes suntuarios o bienes que no te dejan nada en la economía del país, pues entonces no es tan provechoso esa importación. Algo importante entonces es la formación del ahorro. La formación del ahorro también es que tenemos unos ingresos, bien sea el de la familia, los sueldos y salarios, bien sea de la empresa, el beneficio empresarial, bien sea del gobierno, su ingreso por la vía de los tributos. Entonces, el excedente, una vez que se deducen sus gastos, se llama el ahorro. Y ese ahorro es muy importante en la economía de un país, porque esa economía a través del sistema financiero, a través de diferentes instituciones financieras, puede reactivar la economía de un país. Todos sabemos que a través de diferentes instituciones financieras se pueden entregar créditos, préstamos para a las empresas, para que éstas, pues por supuesto, produzcan, lo interesante es que produzcan y reactiven el aparato productivo, bien sea a través de producir más, pues entonces se emplea más personas, y a su vez estas personas tienen mayores ingresos, y a su vez pueden consumir más, y a su vez entonces se tiene que producir más. Entonces, como un círculo virtuoso desde el punto de vista de esa producción. Entonces, la formación de ahorro tiene que ver desde el punto de vista de aquellos excedentarios de dinero, bien sea familia, empresa, está en un momento determinado, que lo coloque en el sistema financiero nacional. De ahí que es importante la formación de capital en la economía de un país. No me queda más que decirle que cualquier duda o sugerencia lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Me despido. Sueña, haz que suceda.